Hola, bienvenidos a esta sesión donde hablaremos sobre GPT, ese gran hype que tenemos ahora mismo todos y que parece que va a cambiar el mundo de la inteligencia artificial o que lo está cambiando. Y la idea es hacer una sesión sobre esas mejores prácticas que deberíamos seguir para construir nuestras aplicaciones con GPT, con los algoritmos y los modelos de OpenAI, algo que, bueno, que parece que están llamando prompt engineer. Yo soy Alberto Díaz, soy el director de tecnología e innovación en Encamina. Soy además Microsoft Regional Director y MVP en Azure y Office HANA and Services. Bueno, primero agradecer a los patrocinadores que, como siempre, cada año nos ayudan bueno, pues a financiar este evento, básicamente, ¿no? Nos ayudan a que al final tengamos un presupuesto cubierto para que podamos hacer este evento, para que al final tengamos un día a día y tengamos un evento presencial y online que, bueno, que cubra con todas las necesidades que tenemos a día de hoy, ¿no? De sitio, de comida y demás. Bueno, primero, ¿por qué Azure OpenAI? ¿No? ¿Sabéis que podéis consumir OpenAI desde Azure o directamente desde OpenAI? Y yo creo que esto es básico, ¿no? Y me parece que es importante que veáis un poco la diferencia, ¿no? Azure OpenAI está pensado para las empresas. Está pensado desde el punto de vista de la seguridad empresarial, está pensado desde el punto de vista del cumplimiento de todo lo que es regulaciones, GDPR y demás. Están pensados para que podáis cumplir esas leyes, ¿no? Y que a lo mejor podéis hacer un despliegue regional, que tenga un SLA, porque al final sois una empresa o somos una empresa que estamos utilizando una serie de algoritmos y necesitamos tener un SLA, ¿no? Y está pensado también para que podamos tener un aislamiento de ese modelo y que no estemos usando o que no estén usando nuestros datos para poder reentrenar el modelo, ¿no? Y eso es algo que de serie, de base, lo tenéis en Azure, en el servicio de OpenAI y creo que es importante que lo tengáis en cuenta porque es fundamental bueno, para al final tener una empresa que sea capaz de consumir los recursos y sea capaz de añadir inteligencia artificial a la organización. Luego, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un parámetro cuando consumís Azure o cuando consumís OpenAI, bien desde el Playground o bien desde la API, que se llama la temperatura. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que al final los modelos se basan en predicciones, son estocásticos, esa palabra que Rodrigo Liberov nos ha enseñado, con lo que no son deterministas. Eso implica que al final parece que cada vez que le pedimos algo, pues nos devuelve una respuesta diferente. Y es así porque realmente lo que está prediciendo es la palabra que va a continuación de la anterior y va construyendo esa predicción y va construyendo esa palabra. Bueno, pues con el parámetro de temperatura podemos hacer que sean menos creativos, que el conjunto de palabras que tiene para resolver la predicción de la palabra que va a continuación sea muchísimo menor y al final parezca que sea más determinista, aunque realmente no llegan a serlo, ¿vale? Pero podemos modificar ese comportamiento para que al final tenga menos creatividad utilizando la temperatura. Luego, otro parámetro que hay que tener en cuenta es, otro concepto es el de los tokens, ¿no? Yo creo que es la palabra más usada en los últimos 3 meses, que al final sabemos que OpenAI trabaja basado en tokens. La facturación de los modelos es en base al número de tokens que le pedimos y que nos escribe, que genera. Y yo creo que es un concepto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y al final, fijaros cómo el token al final no dejan de ser palabras o fragmentos de palabras, ¿no? O cómo el algoritmo entiende la semántica de las palabras, ¿no? Y lo que hace es que divide en token esas palabras para tener un modelo semántico y para poder entender el significado de esas palabras y poder trabajar con ellas, ¿no? Al final, por regla general, pero esto es una regla general que está muy bien en inglés, pero no en otros idiomas. Un token suele ser aproximadamente unas 4 letras, suele ser cada palabra suele dividirse en 3 tokens, algo así, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que al final, a la hora de consumir el modelo, no podemos mandarle un documento de 1000 páginas con todo el contenido que hay ahí, sino que tenemos límites a la hora de enviar y de generar. O sea, si, por ejemplo, estamos utilizando el modelo de Da Vinci, que es GPT-3, que es el modelo más avanzado de GPT-3, que tiene ahí la capacidad de recibir y generar 4000 tokens,
pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque al final eso nos va a llevar a crear ciertas arquitecturas basadas en la búsqueda semántica, basadas en embedding, que nos permitan enviarle la información adecuada en ese tamaño, en esos 4.000 tokens, para que sea capaz de generar la respuesta o el contenido que nosotros queremos, ¿no? Y eso es lo más relevante y lo más importante a la hora de montar arquitecturas de conocimiento alrededor de GPT y alrededor de OpenAI, ¿no? Y como veis ahí, dependiendo del modelo que vayamos a utilizar, tenemos diferentes capacidades de token. GPT-4 dio un salto en 8.000 y en 32.000 tokens, que ya es algo bastante grande en cuanto a tamaño de texto, pero tener en cuenta que también es el modelo más caro y posiblemente en muchos casos de uso no sea el más adecuado por coste y nos tendremos que ir a GPT-3.5 Turbo, que sí que es el más adecuado a nivel de costes, ¿no? Entonces, bueno, valorar el tema de los tokens, valorar el concepto de memoria que estáis viendo por ahí, el de búsqueda semántica y el de los embedding, que luego entraremos. Luego hay otro concepto que es el de fine tuning, ¿vale? Realmente los modelos no se pueden entrenar, los entrena OpenAI. Nosotros lo único que podemos hacer es tunear, por decirlo de alguna forma, o hacer ese fine tuning de los modelos, ¿no? Tenemos un modelo que, según la documentación, está entrenado desde el año 2021, con contenido del 2021. Parece que no lo han entrenado con más contenido porque realmente es un modelo generalista que no está pensado para responder conocimiento, sino el conocimiento se lo tenemos que pasar en ese fine tuning o entrenamiento, ¿no? Y aquí hay diferentes formas de pasarle ese contexto, ¿no? Esa información. Primero tenemos el Zero Shot Learning, que es el prompt, que al final es el texto que nosotros le pedimos para contestar de forma simple. Luego tenemos la opción de hacer un Future Learning, que es, aparte de pasarle la pregunta o lo que nosotros queremos que haga, le pasamos unos ejemplos de cómo queremos que conteste o cómo queremos que se comporte ante la pregunta que nosotros le estamos haciendo, ¿no? Y así estamos intentando modificar el comportamiento del modelo, ¿vale? Eso no quiere decir que sea la única forma de entrenar. Tenéis también el fine tuning, que luego entraremos más en detalle, pero sí que son las dos fórmulas recomendadas para pasar la información al modelo. Zero Shot Learning y Future Learning. Si os estáis complicando y de buenas a primeras estáis pensando en hacer un fine tuning, un entrenamiento, ya os digo que tenéis que intentar resolverlo con estos dos casos primero, o Zero Shot Learning o Future Learning, pasando el ejemplo o contexto. Aquí tenemos un ejemplo de Zero Shot Learning, donde decimos que es una estrella y lo que hace es completar con el número máximo de token que nosotros le hayamos pedido en la respuesta. Y si hablamos del Future Learning, ¿vale? Pues al final el Future Learning es, yo le paso en este caso, estoy pasando un contexto de lo que quiero que hagas, le paso una conversación de preguntas y respuestas y él después ante una pregunta me va a ser capaz de hacer la respuesta porque tiene esos ejemplos de cómo tiene que contestar o cómo tiene que comportarse, ¿vale? Y eso al final es las dos fórmulas en las que podemos entrenar el modelo y como os comentaba, tenemos una fórmula más que es la de fine tuning, ¿vale? Esta es el último caso de uso. Es el caso peor en el que por algún motivo no habéis encontrado fórmulas para resolverlo con Future Learning, que ya os digo que se puede hacer prácticamente, si no todo, gran parte de las cosas que necesitamos hacer con OpenAI se resuelven sin necesidad de llegar al fine tuning. Y el fine tuning al final lo que nos permite es tunear el modelo para que aprenda en base a nuestro contenido, en base a la clasificación o la información que queremos que maneje, ¿vale? Fijaros como aquí le digo, oye, muy emocionado con el anuncio del iPhone 15 y le digo que esto es positivo y luego abajo le digo que eso es negativo, ¿no? Y le voy modificando su comportamiento en base a la semántica de esa frase. O la de abajo le digo que en base a ese listado de ítems me devuelva ese completo y me devuelva esa frase. Esta pequeña cartera te costará una fortuna, ¿vale? Y al final es como estoy intentando modificar el comportamiento utilizando ese fine tuning para que el modelo sea capaz de reentrenarse o añadir realmente al modelo esta clasificación o estas clasificaciones que nosotros podemos añadir al modelo de forma autónoma, sin necesidad de que haya un entrenamiento.
Luego nos encontramos los embeddings, que es otro concepto muy relevante dentro de OpenAI, dentro de los modelos de lenguaje natural, ¿no? Eh, Habéis dado cuenta que al final tenemos que ser capaces de representar la semántica de las frases, la semántica de las palabras. Y eso al final en inteligencia artificial se hace utilizando embeddings, que no es más que unas coordenadas o unos vectores que nos permiten identificar cómo de cerca están relacionadas las palabras, las frases o los conceptos. ¿Vale? Al final, tener en cuenta que con esas coordenadas yo puedo relacionar el ratón con la mesa, con el teclado, y eso me va a decir que hay una cercanía porque son vectores que están muy cercanos, pero si cojo el ratón y lo comparo con la ventana, posiblemente la cercanía de esos dos vectores no exista, más bien estén muy lejanos y al final me da una relación muy lejana. Aunque pueda haber una relación, pero sí que me da una relación muy lejana, ¿no? Y me permite, pues, crear clúster de semánticas, me permite relacionar conceptos y al algoritmo le permite poder identificar y entender parte del lenguaje natural, ¿no? ¿Para qué necesitamos los embedding? Aquí estamos viendo una representación, pero realmente lo que nos permite es para poder añadirle contexto al modelo, ¿vale? Imaginaros el caso en el que yo necesito contestar una pregunta sobre los documentos que tengo una organización. Imaginaros que tenemos 10, 20 documentos, no nos vamos a ir a miles de documentos, imaginaros que tenemos 10 o 20 documentos. Como veis los límites, nosotros no le vamos a poder pasar todo ese contenido. En el Future Learning no le puedo pasar con todo ese contenido. Y Fine Tuning no es la solución para hacer ese caso de uso de entrenar con ese contenido, porque Fine Tuning es para mejorar la clasificación, no nos sirve para añadirle ese contenido a OpenAI. Lo que tenemos que hacer es trabajar con embedding, generar todos los embeddings de esos documentos y en base a lo que el usuario pregunte, encontrar cuál es el documento que semánticamente tiene la respuesta, que semánticamente está más cercano a la pregunta del usuario. Y a partir de ahí, ese documento se lo pasamos al contexto. No le pasamos los 10 documentos, sino solamente le pasamos los que son relevantes para la pregunta del usuario y a partir de ahí OpenAI es capaz o el modelo de GPT es capaz de responder la pregunta en base al conocimiento que le estamos pasando en el Future Learning, ¿vale? Y esto es lo más relevante, es la arquitectura base de cómo añadir contenido empresarial a OpenAI. Si miráis en el YouTube de Encamina, tengo 3 o 4 ejemplos de cómo funciona realmente esto, así que os invito a verlo, ¿vale? Luego otro concepto importante también es el metaprompt, ¿no? Al final nosotros tenemos un prompt, que es lo que el usuario está preguntando. Imaginaros un chat o una búsqueda o una pregunta y a partir de ahí lo que vamos a generar es un completion, ¿no? Una respuesta utilizando el modelo. ¿Vale? Nosotros tenemos que ser capaces o nos interesa añadir un metaprompt, añadir información del contexto, añadir información de cómo se tiene que comportar el algoritmo, añadir información de cómo tiene que ser capaz de responder la duda, la pregunta que el usuario, a la frase que el usuario está haciendo, ¿vale? Y esto se suele llamar metaprompt y es como inyectar dentro de la pregunta del usuario o del prompt del usuario lo que nosotros queremos hacer. Imaginaros que estamos construyendo un bot, pues ahí lo que vamos a hacer es como estamos viendo aquí, ¿no? Le vamos a meter pues la personalidad del bot, le vamos a añadir las capacidades que tiene, cuál es la seguridad que va a aplicar a esas preguntas, incluso le podemos añadir un histórico de esa conversación, ¿no? Para que te mantenga la memoria y vaya aprendiendo, ¿no? Y esto es relevante porque es cómo funciona OpenAI al final, cómo funcionan estos modelos de lenguaje natural, ¿no? En base a la información que le pasamos en ese metaprompt, al que le añadimos lo que el usuario está preguntando o el user prompt y a partir de ahí es capaz de responder la información en función de todo lo que le estamos pasando aquí. Luego, otro punto relevante son los endpoints, porque al final, si estamos desarrollando, no vamos a trabajar con el playground, no vamos a trabajar con ChatGPT, sino que realmente lo que vamos a hacer es trabajar con la API. Y tenéis un SDK en Python, tenéis un SDK en .NET, tenéis frameworks como Semantic Kernel o como el LangChain, que os ayuda a interactuar
con OpenAI os ayuda a trabajar con ese concepto de memoria, con ese concepto de embedding, pero al final tenéis básicamente tres endpoints principales. Un endpoint de completion que nos permite generar esa respuesta, un endpoint de chat completion que genera lo mismo, pero realmente lo que está haciendo es utilizar un modelo de chat en el API, ¿vale? Y ahí los textos del purpose están cambiados, que al final aquí ha habido un error en la PPT, y un modelo de embedding, que es el realmente este que se encuentra aquí, que es el que nos genera ese vector, en este caso de unas 1000 dimensiones aproximadamente, en base a la información que nosotros le pasamos, ¿vale? Entonces nos pasa un vector de 1000 coordenadas que nos permite tener ese embedding y poder almacenarlo para luego poder hacer búsquedas, ¿vale? Y para mí son los tres endpoints principales que tenemos en OpenAI y son los que más usamos dentro de nuestro día a día. Tener en cuenta que, por ejemplo, GPT-4 solo puede utilizar Chat Completion, ¿vale? No puede utilizar Completion y no tiene ahora mismo capacidades de embedding. Pero bueno, tenéis que identificar un poco cuándo vais a utilizar un endpoint, cuándo vais a utilizar otro y cómo vais a trabajar con cada uno de ellos. Hemos hablado de prompt y yo creo que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Que la definición del prompt al final es ese mensaje, esa palabra, ese texto que le estamos pasando al algoritmo en el que le decimos cómo quieres que se comporte, ¿no? Cómo quieres que actúe, cómo quieres que trabaje, cómo quieres que resuelva el problema que le estamos pasando, incluido el problema, ¿no? Y al final es esa señal que le estamos dando al modelo de lenguaje natural que permite comprender lo que nosotros necesitamos para poder interactuar, hacer esa comprensión lectora, entre comillas, y que sea capaz de respondernos, ¿no? Y si entramos un poquito más en la parte técnica, ¿no? De lo que significa la definición del prompt, al final lo que tiene es un objetivo que es hacer que el conocimiento se entienda para que ese modelo sea capaz de añadir el texto a esa salida, sea capaz de responder, por decirlo de alguna forma, a la información que nosotros le estamos pasando, ¿no? Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Ya lo vimos, ¿no? Tenemos dos formas de prompt o tres, el zero shot, el few shot y el contexto adicional, que al final es un modelo de few shot en el que le estamos pasando información y estamos interactuando con OpenAI y con el modelo. Si entramos un poco cómo se comporta o cómo funciona el zero shot, al final lo que está haciendo es ejecutar esa red neuronal para encontrar o predecir la palabra que va a continuación, ¿no? Si yo le digo Dante was born in, él lo que va a hacer es identificar qué palabra va en esa máscara, en esa palabra que va a continuación, ¿vale? O palabras, porque puede ser más de una, pero lo primero que va a ir es palabra a palabra y la siguiente puede ser Florence, porque en su algoritmo de predicción es la más probable, ¿vale? Que vaya a partir de esa información porque no le estamos pasando más contexto. Cuando estamos hablando del few shot, al final lo que hace es algo parecido, pero utiliza la información que le estamos pasando de ejemplo para generar esa probabilidad y saber cuál es la respuesta, ¿no? Fijaros que al final aquí le estamos pasando un ejemplo y él sabe que tiene que contestar o great o terrible, ¿no? Entonces, al final, él, entre esas dos calcula una probabilidad y devuelve la que realmente es más adecuada en función al conocimiento que tiene de la semántica de la información. Y si hablamos del contexto adicional, que es como una especie de future learning, pero pasándole más información, fijaros cómo aquí lo que estamos haciendo es, en base a una knowledge base, una base de datos del conocimiento, nosotros le estamos pasando esa información a OpenAI, al modelo de GPT, ¿vale? Le estamos pasando toda esa información, ¿vale? Él transforma toda esa información en texto, en su propia forma de entender los algoritmos y en embedding, en semántica, de forma interna. A partir de ahí hace una comprensión lectora de esa información que le estamos pasando, esta que está aquí, y devuelve una respuesta, ¿vale? Pero devuelve una respuesta utilizando la información que tiene en el texto que le estamos pasando, ¿vale? Si la respuesta no está en ese texto, lanza su algoritmo habitual de predicción y se inventa la palabra, con lo que tengámoslo en cuenta, porque hay trucos en los que le dice que no se invente las palabras, sino que solo utilice el contexto, ¿vale? Así que tener en cuenta eso, ¿vale? Importante saber que si él en el contexto que le estamos pasando, en el texto que le estamos pasando en el prompt, no tiene una respuesta para lo que le estamos preguntando, él se va a poner a predecir palabras y a inventar la respuesta más adecuada. Al final, ¿cómo funciona un prompt? Pues nosotros le damos un mensaje
y él lo que va haciendo es prediciendo palabra a palabra. Como veis aquí, en la primera parte predice el not, luego predice el like, luego predice el lead, o sea, va prediciendo palabra a palabra toda la información que necesita para responder lo que nosotros le estamos preguntando. Vale. Algunos ejemplos de prompt: actúa como una terminal, actúa como un entrevistador, actúa como un profesor de inglés, o explica claramente, explica en detalle, explica como si fuese para un niño de 5 años. O sea, tenéis diferentes fórmulas en las que le estáis pidiendo a OpenAI que se comporte y que empiece a trabajar. Pequeños tips, ¿vale? Y vamos a ir acelerando un poco, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Primero, colocar las instrucciones al principio y utilizar esos sharp o esas comillas para separar la instrucción del contexto, ¿vale? Fijaros como aquí lo que le digo es, oye, haz un resumen de este texto con bullet points, ¿vale? Y le digo que el texto va a estar entre estas comillas, ¿vale? Y le especifico que ese es el texto que utilizo para hacer el resumen. Si no se lo especifico así, puede funcionar, pero la posibilidad de que cometa algún error es más alta, ¿vale? Ser específico, descriptivo, lo más detalloso posible sobre el contexto, el resultado, la longitud, el formato. Fijaros la diferencia entre escribir un poema de OpenAI o escribir un poema que inspire acerca de OpenAI, centrándose en DALL-E, que es un nuevo producto que acaba de lanzar, que es un algoritmo que genera una imagen a partir del texto, y el estilo tiene que ser de un poeta famoso. O sea, lo más detallado posible para que el algoritmo sea capaz de hacer lo que queremos. Articular el formato de salida, no le dejemos que escriba como quiera, sino darle un ejemplo de cómo queremos que escriba el resultado. Si lo queremos en un JSON y con este ejemplo. Si lo queremos separado por coma, separados con pipe, lo que sea, pero darle el formato que queremos que salga. Pensar que al final en una API lo ideal es que nos lo devuelva siempre en el mismo formato para poder parsear. Si no, no lo va a hacer con total probabilidad, ¿vale? Probar siempre con zero shot, esto ya lo hablamos, pero me gusta insistir. Luego ir a por el few shot, iterar 3, 4, 5, 6 veces con el few shot, y si no, entonces pensar en el fine tune, ¿vale? Pero ya os digo que la mayoría de casos se van a resolver con el few shot y con el context learning. Reducir las descripciones esponjosas o imprecisas, ¿no? O sea, si queremos que nos dé una descripción de un producto en 5 o 3 frases, decírselo así. No decirle, dame un par de sentencias o dame una descripción corta. No, porque para él una descripción corta puede ser 6, 7, 10, y a lo mejor una vez son 3, otras veces son 4, y eso creo que tener en cuenta. En lugar de decir lo que se debe hacer, diga qué hacer en su lugar, ¿vale? O sea, evitar los negativos, básicamente. ¿No? Intentar hablarle siempre en frases positivas, o que tenga que hacer cosas positivas. O sea, darle la vuelta a las frases negativas para que sea un refuerzo positivo a lo que necesitamos que haga el algoritmo, ¿vale? Bueno, recordar otra vez lo de los endpoints, y ahora voy a saltarme toda la parte de Completion, ¿vale? Las recomendaciones de Completion, porque son muy similares a la de Chat Completion, y yo creo que podéis ver aquí bastantes ejemplos de cómo trabajar con OpenAI, ¿no? Primero, en el Chat Completion tenéis un mensaje del sistema, ¿vale? Este que está aquí, donde es como el contexto que le estamos pasando, la información. Si miráis algún vídeo de los que tengo en YouTube sobre cómo controlamos el robot, aquí le estamos pasando la telemetría del robot, que vamos actualizando cada iteración con el usuario con los datos que estamos recibiendo en tiempo real, ¿vale? Con lo que echarle mucha imaginación, porque tiene mucho juego este System Message. Future Learning, otra vez, pasarle ejemplos, pasarle ejemplos, pasarle ejemplos, no dejarle de pasar ejemplos, que es muy importante, ¿vale? Aunque estemos en un escenario que no sea un chat, ¿vale? Aunque estéis en chat GPT, o sea, aunque estéis en GPT 3.5 Turbo o estéis en GPT 4, que necesita esta interfaz de chat, pasarle ejemplos y trabajar, aunque no sea un escenario de chat, como si fuese un escenario de chat, porque funciona correctamente. Instrucciones claras, no le demos instrucciones que no estén precisas, instrucciones muy claras, ya lo vimos antes. Importante que entienda de forma precisa lo que estamos hablando con él en cada momento. Intentar repetir algunas instrucciones claves al final. Estamos encontrando muchas veces que el algoritmo tiene ese sesgo de inmediatez que desperdicia posiblemente, o deprecia, o no sé qué es lo que le pasa, sino que al final las instrucciones que le estamos dando al principio las obvia, o no les da tanta prioridad como las que tiene al final. Entonces, si veis que no está haciendo algo que queréis que haga,
volver a repetirle esas instrucciones al final, repetirlas pues, escribirlas al principio y repetirlas al final, ¿vale? Para que veáis cómo esas instrucciones que normalmente se salta, empieza a hacerle caso, porque es como si le diesen menos prioridad en función de que vaya leyendo el contexto, va perdiendo esa capacidad de priorizar o de entender todo por igual, ¿vale? Preparar la salida, ya lo vimos, o sea, decirle realmente cómo queremos que nos escriba esa salida, que si queremos un JSON, si queremos una frase, o sea, no dejar que decida él cómo queremos que nos escriba la salida, que tenga una sintaxis muy, muy clara, que al final sepa, fijaros como ahí le especificamos que esto es un párrafo, que estos son los queries, que esta es la información que necesitamos, desglosar cada tarea, pedirle que desglose cada tarea, veréis que es capaz de hacer este trabajo de desglosar tareas, de entender lo que estamos haciendo. Aquí lo que le estamos pidiendo es que cuando identifique que tiene que hacer una búsqueda, como él no tiene capacidad de conectarse a Internet, que nos devuelva la palabra share con el concepto que quiere buscar. ¿Vale? Y nosotros ya luego en código somos capaces de identificar eso y hacer lo que necesitemos hacer, que es realmente realizar la búsqueda, ¿vale? Pero eso es muy, muy importante y es una forma en la que funciona muy bien OpenAI y los modelos de GPT. Usar capacidades de acción, lo que estaba comentando, ¿vale? Es capaz de definir acciones, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo es capaz de hacer queries, cómo es capaz de hacer búsquedas, cómo es capaz de hacer cálculos y como no tiene esa capacidad de hacer esa función, nos devuelve, como decir, la llamada al método, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, hacer encadenamiento de prompts, ¿vale? Para que al final tenga esa memoria, sea capaz de tener ese pensamiento, esa capacidad crítica que tiene este algoritmo de entender lo que le estamos hablando, toda la conversación, e ir interactuando a partir de ella y tener cuidado con los tokens, porque os vais a encontrar un problema en el que algún momento os vais a pasar de token y tenéis que posiblemente utilizar también OpenAI para hacer resúmenes de las conversaciones y ir pasándole las conversaciones cada vez más sumarizadas, ¿no? Otra vez, insistir en la especificación de la estructura de salida. Para mí es clave para hacer esa integración entre OpenAI y vuestro código. ¿Vale? Fijaros aquí como, por ejemplo, le estamos diciendo que, que nos devuelva la información en JSON. Incluso le decimos cómo es la estructura, el esquema del JSON, ¿no? Y eso es fundamental para luego poder parsearlo, ¿vale? Jugar con los parámetros de temperatura y top. Al principio hablamos del parámetro de temperatura y luego tenemos el top probability, que es otro parámetro muy similar al de temperatura. La recomendación es que no toquemos los dos, sino que juguemos siempre con uno de los dos, bien con temperatura o bien con top P, ¿vale? Y que vayamos viendo cómo se comporta el algoritmo, cómo es capaz de generar o tener más creatividad si subimos alguno de esos parámetros o si los bajamos, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta porque hay veces que no queremos que sea tan creativo, sino que sea un poquito más determinista, aunque realmente no llega a serlo, pero sí que parece que es un poquito más determinista, ¿vale? Eh, insistir en el system measures, darle contexto, actualizar ese contexto, mantener ese contexto activo en tiempo real. O sea, si, por ejemplo, estás haciendo un bot que venda productos, pues ese contexto debería de estar actualizado en tiempo real con el stock de los productos para que al final OpenAI, el bot, el GPT, sea capaz de responder de forma inteligente a lo que le está preguntando el usuario. Y si le dice quiere una Coca-Cola y no hay stock, pues le va a decir que no hay stock. Y si le dice que le pide otro producto, pues le puede responder en base a ese producto, ¿no? Y eso, el system mesas y el contexto es muy bueno y funciona muy bien, ¿vale? Prácticas recomendadas. Ser específico, ¿vale? No dejar que sea creativo, sino intentar especificarle lo más posible y que no interprete. Muy descriptivo con analogías. El double down que os estaba comentando de volver a repetir las instrucciones que veamos que no terminan de funcionar. El orden importa, ¿vale? El orden de cómo le pasamos la información en el contexto es muy, muy relevante, puede afectar muchísimo a la salida. Creo que es importante colocar instrucciones antes del contenido y después la información. Marca mucha diferencia en cómo le estamos pasando la información y cómo inyectamos ese meta prompt con el prompt del usuario, ¿vale? Insisto de nuevo en el out, ¿vale? Es fundamental que haya un formato de salida
Y luego, creo que también lo comentamos, ¿no? Intentar utilizar GPT-3.5 Turbo siempre que sea posible. El coste es 10 veces más barato que GPT-3 y bastante más barato que GPT-4. Y la mayoría de casos de uso que estamos viendo se resuelve muy bien con GPT-3.5 Turbo y no necesitamos de GPT-4. GPT-4 ya es un algoritmo bastante más avanzado, pero no es el que necesitamos en todos los casos de uso, por lo que ahí tenerlo en cuenta porque eso es relevante, ¿vale? Y esto era todo. Me tenéis por mis redes sociales, me tenéis por LinkedIn, por Twitter. Cualquier duda, pregunta, por favor, lanzármela y estaré encantado de ayudaros.